Bienvenidos todos a esta mesa redonda debate con el título de Lenguas para fines específicos, retos y perspectivas, y que se enmarca dentro del segundo Congreso Internacional sobre Lingüística Inglesa del siglo XXI. Mi nombre es Carmen Maiz Arévalo, soy profesora de la Universidad Complutense en el Departamento de Estudios Ingleses y me acompañan en esta mesa la doctora Cantos Delgado, también profesora de la Universidad Complutense, y el doctor Latorre, también compañero de la Universidad Complutense en el Departamento de Estudios Ingleses, los tres. Este debate consta de 4 bloques. En el primero de los bloques nos centraremos en los retos. El segundo de los bloques tratará de las perspectivas y oportunidades de las lenguas para fines específicos, sobre todo del inglés, pero no solamente. El tercer bloque se dedicará a un debate abierto entre los dos participantes y finalizaremos con un cierre y unas conclusiones, con unas ideas para la audiencia. Pues sin más dilación, comenzamos nuestro primer bloque y aquí vamos a hablar de los retos, como decía antes, y me gustaría iniciar preguntándole al profesor Latorre cuáles son los retos que él considera pertenecen al campo de las lenguas con fines específicos. Vale, gracias, Carmen. Bueno, creo que el principal reto que veo en el campo del inglés para fines específicos tiene que ver con que quizá no hay suficiente formación en inglés para fines específicos para profesores y, sobre todo, la idea de que no hay diseño en la creación de materiales específicos de inglés para fines específicos, que por eso creo que este proyecto que tenemos es muy interesante porque al final estamos creando un repositorio de material que ahorra mucho trabajo a otros profesores. Pero sobre todo diría que sí que no se nos forma tanto, ni siquiera en un grado como el nuestro, que debería estar muy orientado a la enseñanza de inglés para fines específicos. Apenas tenemos 1 o 2 asignaturas al respecto y quizá habría que cambiar un poco el currículum. Has mencionado, Juan Antonio, el tema de la formación docente. ¿Cómo intentarías paliar ese reto? Creo que sería una cuestión interesante a tratar desde el propio grado, como decía, porque al final muchos de nuestros estudiantes van a acabar dedicándose a esto, aunque sea de forma un poco indirecta. O sea que estaría muy bien que se le diera más peso en el propio grado universitario directamente. Creo que si lo atajamos desde ahí, desde raíz, luego no habría que poner tantos parches como acabamos poniendo en pasos sucesivos. Efectivamente. Y bueno, Clara, sí, os voy a tutear porque sois muy jóvenes además. Clara, ¿ves algún reto en el ESP en concreto o en las lenguas para fines específicos? Sí, a raíz de lo que ha comentado Juan Antonio antes, también quería añadir que habría que establecer la importancia de la interdisciplinaridad en este área, porque si bien los expertos en lengua podemos formarnos para este tipo de clases, también creo que es importante que los profesores de los grados en los que enseñamos también le den la importancia que tiene a la lengua extranjera, que muchas veces no se le da, suele ser pues, una asignatura fácil que no es importante en el currículum, y además que colaboren con nosotros, porque nosotros podemos ser expertos en lengua, pero creo que es muy importante que los expertos en contenido se comuniquen con nosotros y verdaderamente nos indiquen para qué necesitan los estudiantes la lengua en sus futuros laborales, que haya mucha proyección laboral también. Es muy importante lo que estáis mencionando los dos. No sé qué pensáis, por ejemplo, de otro que para mí es uno de los retos principales, el hecho de que nosotros efectivamente somos lingüistas, profesores de lengua, pero luego nos enfrentamos a disciplinas de las que no conocemos nada, como puede ser desde una economía, sé que Juan Antonio tiene experiencia en esto, un comercio y turismo, Clara y yo misma hemos experimentado con estas áreas, pero incluso otras como puede ser la farmacia, la química. Entonces, no sé cómo veis, si lo consideráis un reto o pensáis que, bueno, como es lengua inglesa, pues que no hay ningún problema. ¿Empiezo yo? Sí, por ejemplo. Vale. Justamente cuando estuve dando clase en la Facultad de Económicas, tenía un poco la sensación de una cosa que nos comentabas tú el otro día, ¿no? Que al final siempre estás en desventaja con el alumno porque él sabe más del tema que tú. Y al final tengo la sensación de que la tendencia en estos casos es simplemente aprenderte un poco de vocabulario especializado y parar ahí, pero al final con eso no les ayudas realmente.
Claro. Y sí que me vi estudiando cuestiones de economía, de hipotecas y demás historias para poder al menos aportarles algo, hacer debates relacionados con algo que les pudiera interesar. Y desde luego es complicado porque, quiero decir, al menos la economía es un tema más o menos asequible, pero al que le toquen matemáticas, por ejemplo, es un problema grave, yo creo, porque a ver cómo te enteras de eso por tu cuenta. Claro, claro. Como decía Clara, ahora le daré la palabra a la interdisciplinariedad, que es muy importante, y la colaboración entre, pues como se hace en la enseñanza a través del inglés como medio de instrucción, ¿no? Clara, ¿podrías añadir algo a lo que ha comentado Juan Antonio? Sí, yo coincido con Juan Antonio en que realmente es un reto, sobre todo porque muchas veces no tienen los profesores el tiempo suficiente para formarse antes de poder impartir esas asignaturas. Entonces, eso verdaderamente es un reto y cuando ya quizás terminan las asignaturas, cuando te das cuenta de qué es lo que verdaderamente les ha sido útil, para eso, de nuevo, el repositorio de materiales puede ser una fórmula que es verdaderamente útil para futuros profesores. Pero sí que creo que también presenta una oportunidad para el profesorado para ver cómo son estudiantes de otros grados, cómo piensan estudiantes de otras disciplinas y para que los estudiantes de otras disciplinas vean o interactúen con profesores pues, o de inglés, sobre todo en las carreras más de ciencias o de humanidades, pues quizá pueden mostrar esa perspectiva también desde el punto de vista de la pragmática, por ejemplo, se me ocurre que en los grados de ciencias igual ellos lo que quieren es saber escribir papers en inglés, pero también tienen que saber responder a referees en algún momento. Entonces ahí sí que intervienen otras fórmulas que quizás simplemente con el idioma no se adquieren, que necesitas verdaderamente un instructor experto en la lengua. Muchas gracias. Pues si os parece, como habéis comentado precisamente, Clara ha tomado ese tema pero también hay oportunidades, no vamos a quedarnos solo en la parte negativa de los retos, sino que le vamos a ver el lado positivo a esos retos y es las oportunidades que nos plantea también como profesores de lengua a nosotros y a los propios alumnos. No sé, Clara, por ejemplo, tú que has comentado el tema de la necesidad de aprender otras cosas, de conocer a otros alumnos. Si, por ejemplo, el tema de la tecnología, tú consideras que el uso de corpus, por ejemplo, se me ocurre, que es algo que en lingüística empleamos con mucha frecuencia, lo podríamos emplear para la creación de esos materiales y no sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, verdaderamente creo que la tecnología es una gran aliada en este proceso en el cual tenemos que adquirir materiales con los que quizá no estamos del todo familiarizados, sobre todo materiales auténticos. Entonces, el poder disponer de grandes corpus pues sí, por ejemplo, de textos, en este caso, yo he estado impartiendo últimamente una asignatura de diseño de interiores, entonces el poder obtener las transcripciones de los shows de interiorismo, pues eso ha sido verdaderamente una ventaja y una grandísima ayuda. Así que creo que la tecnología, si bien presenta ciertos retos, que no me cabe duda de que Juan nos contará ahora mismo, puede ser una muy buena ayuda. Muy bien. Juan Antonio, ¿te gustaría añadir algo al respecto de lo que comenta Clara? Bueno, si hablamos de retos que plantea la tecnología, el fantasma del plagio sobrevuela cada asignatura ahora que damos. Pero creo que también puede aportar muchas cosas buenas, como dice ella, y al final, al menos en mi experiencia, que tampoco es tanta, creo que si eres capaz de hablar abiertamente de ello con el alumnado y establecer una relación sana en la que le dices, mira, si lo vas a utilizar está bien y no pasa nada, pero quiero que me lo digas, pueden salir cosas muy chulas. A mí me han hecho trabajos en los que se han ayudado con inteligencia artificial y eran una maravilla. Y me han admitido abiertamente, mira, lo hemos utilizado para esta parte, para esta parte, para esta parte, y a mí no me ha parecido mal. De hecho, me ha parecido que ha potenciado el proceso de aprendizaje de alguna manera. Sí, estoy sacando el tema que tenía pensado para más adelante de la inteligencia artificial, que por supuesto tenemos que tratar, porque bueno, está aquí y no podemos obviarlo. Pero si os parece, antes de hablar del uso de la inteligencia artificial, a nivel, por ejemplo, de empleabilidad, si tuvierais que recomendar a profesores de inglés, ¿creéis que es una buena oportunidad para el profesorado, no para el alumnado? La capacidad, o sea, el poder formarse en estas disciplinas distintas para ser profesor de lenguas ¿Eso creéis que abre puertas al profesorado si eres experto en
en distintas disciplinas, como puede ser la economía o la química o el inglés jurídico, por ejemplo, se me ocurre también. ¿Cómo lo veis? Pensando en estudiantes, por ejemplo, del grado de estudios ingleses que digan, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, ¿no? con esta carrera? Sí, Clara. totalmente. Yo creo que sí. Creo que es una gran salida profesional para los estudiantes de filología inglesa, de estudios ingleses y de otras filologías también. Creo que en el mercado laboral el inglés tiene un papel indiscutible, tanto en España como fuera, porque creo que en España cada vez más hay más empresas internacionales en las cuales se utiliza el inglés como lengua lengua madre. Y entonces creo que sí, que verdaderamente hay muchísimas salidas y si se potenciara más sería una opción real para los estudiantes, porque creo que es algo que también asusta mucho. Cuando sales y te has graduado en estudios ingleses, igual pues no quieres dar clase en el instituto porque no te ves, porque realmente tus posibilidades disminuyen si te genera un poco de ansiedad el hecho de enfrentarte a un inglés, a un business English o algo del estilo. Entonces, verdaderamente creo que sí, que ayudaríamos mucho a nuestros alumnos si les diéramos las herramientas para convertir esto en una oportunidad real a futuro. Ya has comentado en algún momento de tu intervención... Perdón, problemas técnicos. Ahora, en algún momento de tu intervención has comentado el tema de las empresas internacionales. Un tema que preocupa mucho ahora a las universidades españolas es la internacionalización. Entonces, no sé, Juan Antonio, ¿tú cómo ves que, por ejemplo, en grados que pueden ser directamente el grado de económicas, en el que tú has estado impartiendo clases de inglés, crees que la importancia de la lengua con fines específicos puede ayudar a esa internacionalización de la universidad? Mira, justo, perdón, igual me voy un poco del tema, pero me parece interesante. Justo antes de empezar a dar clase en la universidad, estuve dando clase en una empresa de inglés para fines específicos, orientado a la informática y a los negocios también, supongo, porque la idea era formar a los empleados para que tuvieran reuniones con clientes internacionales y pudieran cerrar los tratos ellos solos. Y era un sector en el que me pagaban muy bien la hora. Entonces, creo que es una salida súper interesante para los alumnos. Si no te ves dando clase en un instituto al uso, por ejemplo, creo que es una salida súper positiva. Y, perdón, ¿cuál era la pregunta? La internacionalización de la universidad, ¿sí crees que puede contribuir pues, a que vengan estudiantes de fuera, a que se haga más internacional, sin que el alumno, pongamos en nuestro caso es la Complutense, pero hablo de cualquier universidad, que no puede a lo mejor desplazarse al extranjero a estudiar, tenga la posibilidad de vivir esa inmersión en otras lenguas? Sí, es una forma genial de atraer talento, yo creo. Cuanto más internacionalizados estén los grados, más atractivo va a ser para estudiantes de fuera. Y luego, cuando vienen alumnos de fuera, aportan un montón a las clases siempre, al menos en mi experiencia. Claro, porque siempre a veces se nos olvida que no es inglés general, no es inglés para hablar de lo que te gusta, de los hobbies, que eso ya prácticamente yo creo que toda la población lo puede hacer, sino que es un inglés muy concreto, muy disciplinar de cada una de las disciplinas. Entonces, es una pena que, como decía Clara, que los alumnos vean estas asignaturas como coloquialmente decimos la María, cuando debería ser una de las asignaturas básicas, ¿no?, dentro de su formación. Pues si os parece, habéis comentado varias cosas interesantes, ha salido el tema de la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera. Voy a abrir ese tercer bloque. Ya hemos hablado de los retos, de las oportunidades, pero me gustaría haceros una serie de preguntas y que vosotros ya podáis interactuar de manera más libre, más abierta. ¿Cómo creéis que deberíamos enfocar pensando, por ejemplo, en los próximos 5 años de la formación en lengua específica? Por ejemplo, Juan Antonio, ¿cuáles son tus ideas en este tema? Mira, por ejemplo, en el caso de la UCM, sé que hay un buen número de grados donde hay una asignatura dedicada al inglés para fines específicos. Sé que hay en farmacia, en comercio, en economía, pero hay un montón de facultades en las que no lo tienen y me parece como un crimen. Por ejemplo, en psicología no hay asignatura de inglés. Eso limita muchísimo las salidas laborales de los alumnos y creo que hay un montón de facultades donde debería empezar a integrarse esto cuanto antes. Porque creo que les abre muchas posibilidades, ya no solo
a nivel laboral muy a largo plazo, sino incluso si los chicos quieren irse de Erasmus, creo que les va a dar mucha más confianza en sí mismos a corto plazo. Bueno, ahí tenemos el problema de los recursos. Bueno, no vamos a entrar en temas de recursos humanos, pero claro, es verdad que cuantas más posibilidades se le da al alumno, mejor. Hay que contar con profesorado para ello. Clara, ¿qué opinas al respecto? En esos 5 años, ¿qué plan de acción crees que debería llevar a cabo la universidad? Pues la verdad es que coincido con Juan, creo que sería interesante, sobre todo porque me he dado cuenta de que el alumnado cada vez tiene un nivel general de inglés más elevado. Entonces creo que el poder explotar eso, quizás si no es posible introducir una asignatura propiamente dicha del idioma, quizás sí introducir el inglés en algunas de las asignaturas que ya existen, porque también el profesorado de universitario tiene un nivel muy elevado de inglés. Entonces, quizá de alguna manera, pues quizá en el caso de psicología se me ocurre que hacen simulaciones de terapia y demás, pues quizás se podría introducir de alguna manera, porque luego, también como ha dicho Juan Antonio, es algo que se demandará de los estudiantes cuando se gradúen. Entonces, quizá de alguna manera el que puedan tener ciertas prácticas y ya una colaboración interdepartamental quizá más pequeña, ya no tanto una asignatura grande, sino quizá simplemente pues es una supervisión por parte de un profesor de lengua en un contexto en el que estén utilizando el inglés, pues podría ser una buena herramienta. Desde nuestro departamento también creo que se podrían, bueno, creo que lo estamos haciendo con distintos proyectos de aprendizaje y servicio. Entonces creo que eso también es otra de las buenas herramientas que se pueden hacer, potenciar estos proyectos, darles visibilidad, para que profesores que tengan necesidad de esos materiales pues puedan verdaderamente acceder a ellos y cada vez sea más accesible esta situación. Sí, colaboraciones entre interdepartamentales, entre facultades. Se ha hecho, por ejemplo, con la de económicas. Ya llevan muchos años compañeros de nuestro departamento colaborando muy estrechamente con ellos. Entonces, se retroalimentan unos con otros y ha sido muy, muy beneficioso tanto para profesorado como para los alumnos. Una segunda pregunta, ya la habéis mencionado antes, pero ¿qué opináis del uso de la inteligencia artificial en el aula? Hablabais del fantasma del plagio, pero que tiene también sus ventajas. Esto daría para un debate en sí mismo, pero os voy a pedir pues, que intentéis darlo de manera más o menos breve. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia? Juan Antonio, que ha sacado el tema. Empezamos por ti, si te parece. Vale. Hace poco estaba en una reunión para directores de TFG y había profesores muy opuestos porque ahora, al parecer, los alumnos tienen que firmar un documento en el que no solo juran que no han cometido plagio, sino que han utilizado las IAs de forma responsable. Y había algunos profesores que eran muy contrarios a firmar ese documento porque querían que no se utilizaran IAs de ningún tipo. Y me vino a la cabeza el recuerdo de cuando yo era estudiante de instituto, que tampoco hace tanto tiempo, y salió la Wikipedia, que era lo más novedoso del mundo, y los profesores nos prohibían utilizarlo. Sí. Y había como una caza de brujas prácticamente con la Wikipedia. Y a día de hoy no solo se permite, sino que además, si se cita correctamente, se considera una fuente medianamente fiable. Y creo que con la SIA está pasando un poco esto. Hay mucha reticencia por parte del profesorado, pero es que creo que por mucho que pataleemos y digamos que no queremos que se utilice, la van a utilizar igualmente. Así que quizá deberíamos buscar pues formas sanas de comunicarnos con los chicos para que nos digan cuándo lo está utilizando, para qué, y que incluso nosotros seamos un poco facilitadores, porque hay tanto que se puede aprender. Yo lo utilizo muchísimo, ChatGPT, muchísimo. Creo que es una vía de aprendizaje autónomo increíble. Sí. Así que, bueno, básicamente que no podemos pelear contra ellas y que quizá deberíamos unirnos y hacerlo de la forma más sana posible y más natural. Estoy totalmente de acuerdo, pero voy a preguntarle a Clara y luego seguimos con el debate. Clara. Sí, yo en líneas generales también estoy de acuerdo y quizá la principal razón de esta pregunta es qué es lo que estamos evaluando. Porque sí que es verdad que estamos acostumbrados como profesores de lengua a evaluar nivel de inglés. Entonces es cierto que si lo que queremos evaluar es el nivel de los estudiantes, la utilización de la IA puede resultar problemática porque no sabemos cuál es el nivel real del estudiante, qué es lo que puede hacer el estudiante de forma independiente y qué es lo que puede hacer ayudado por la herramienta.
Pero estamos, recordemos, en asignaturas de inglés para fines específicos. Entonces, en este contexto en particular, ya no es tanto el nivel que tenga el estudiante, sino cómo el estudiante, con las herramientas que tiene, usar el inglés como medio para su trabajo. Entonces, en este caso, creo que la inteligencia artificial tiene un papel clave porque el estudiante en el futuro la utilizará. Entonces, si le impedimos utilizarla ahora, quizá no le estamos preparando todo lo bien que podríamos para el futuro. Y tiene mucho más sentido, como dice Juan, pues que aprendan a utilizarla de forma responsable, que aprendan los problemas que también la inteligencia artificial puede tener y cómo verdaderamente pueden sacar el mayor potencial. Sí, las famosas alucinaciones, ¿no? Que también las hay. Los dos habéis comentado que a favor del uso de la IA, pero, siempre hay un pero, con responsabilidad entendida como, pues eso, ese saber utilizarla. No sé qué opináis al respecto de enseñar a los alumnos, o sea, yo creo que es labor del profesor enseñar a los alumnos a utilizarla correctamente en el sentido de, por ejemplo, a hacer bien un prompt, porque sabemos que las respuestas no son siempre las mismas, a comprobar todo después por si acaso ha habido algún ejemplo de alucinación, no creérselo todo a pies juntillas en el momento que te lo dice. Entonces, vosotros en vuestras clases de lengua para fines específicos o en vuestras otras clases que impartís en el departamento, ¿enseñáis esto a vuestros alumnos? ¿Les dais ejemplos de mirad cómo se puede emplear? Yo sí, les he enseñado a utilizarlo de la forma más precisa posible. Y además, creo que una de las cosas que sí que potencia el empleo de las IAs, y es algo de lo que tú estabas hablando también, es a ser preciso en tu forma de expresarte. Y yo me doy cuenta cuando estoy hablando con ChatGPT, el esfuerzo que tengo que hacer para ser increíblemente preciso para obtener exactamente lo que quiero, y me parece un ejercicio súper sano como lingüista realmente. Y otra cosa al hilo de lo que decía Clara, creo que la forma de evaluar las asignaturas va a cambiar de aquí a corto plazo y que a lo mejor en 5 o en 10 años los trabajos escritos no van a tener tanta importancia como tenían antes y quizá los modelos de evaluación van a estar más orientados a la capacidad que tiene el alumno de defender sus ideas de forma oral y a mostrar un poco más de capacidad crítica, que no viene mal tampoco. Pero sí que creo que de aquí a corto plazo va a haber que cambiar al menos los modelos de evaluación. Justo esa era la primera pregunta de este debate abierto, ¿cómo enfocar los próximos 5 años? Estoy de acuerdo en que tenemos que cambiar el chip, como se dice, no podemos, por supuesto, estar en contra, esto no se va a ir y hay que saber utilizarlo. Y ayer mismo estaba en una conferencia de Mark Davis, el famoso lingüista de Corpus, y él nos enseñó cómo usaba él en sus propios corpora la IA, porque era pues mucho más rápida, pero también eso, con ese espíritu crítico. Y decía que, bueno, primero el lingüista, después la IA, pero colaborando entre ambos. Entonces creo que en este caso de ISP es lo mismo, o sea, IA sí, pero colaborando profesor, alumnos y la propia inteligencia artificial, ¿no? Para que no se pierda de vista también la dimensión más humana, sino que podemos aportar. ¿Pensáis entonces que, por ejemplo, de aquí a unos años, no muchos, no solo va a cambiar la evaluación de lo que hacen los alumnos, sino también, por ejemplo, las clases se van a convertir más en más orales, más de simulación, como decía Clara antes, en asignaturas de psicología, donde hay simulaciones? ¿Cómo lo veis? En vez de tanto escribir, a lo mejor, o hacer ejercicios más de gramática. Clara, ¿cómo ves este posible cambio? Si es que no está cambiando ya. Es una pregunta porque... realmente, sí. No lo sé, yo creo que estamos evolucionando mucho hacia eso, pero creo que también se está perdiendo parte de la capacidad de la retentiva de la escritura. Porque creo que como los alumnos ya no toman apuntes, o muchos, algunos sí, pero muchos ya no toman apuntes, creo que ese proceso de entender lo que el profesor te está diciendo, plasmarlo en el papel y luego revisar tus propios apuntes con tus palabras y aprender el contenido, no lo sé, creo que quizá, pero no del todo. Porque hay parte creo que uno de los problemas de la inteligencia artificial es que si no se utiliza bien, parece que te lo resuelve todo. Es decir, que muchas veces los estudiantes tampoco comprenden del todo qué es lo que hace la inteligencia artificial y qué es lo que no hace, y pueden verlo como un atajo absoluto a la hora cuando te asignan un trabajo. Entonces simplemente metes el enunciado, ni siquiera haces un prompt, metes el enunciado.
en ChatGPT. ChatGPT te genera un contenido, lo copias, lo pegas y ni lo lees. Entonces, sí que creo que para evitar ese tipo de prácticas, lo que ha comentado Juan, de intentar que sea una evaluación más oral o priorizar eso, también es complicado porque hay muchos estudiantes con problemas de ansiedad, problemas de miedo escénico, Es verdad. que verdaderamente no muestran todo su potencial en esos contextos. Entonces, sí, es verdaderamente un tema para debatir, pero yo creo que se mantendrá un equilibrio en cualquier caso. Pero sí, está claro que hay que ir enfocándolo hacia otros derroteros. No se puede hacer una enseñanza como la que se hacía tradicionalmente, ¿no? De listados de palabras de, pues digamos, Claro, inglés no. para odontología. Pues estas palabras son las... Eso ya No, se queda claro. corto. Claro, claro. Sí, en ese caso y sobre todo en el ámbito del inglés para fines específicos, creo que para también motivar al estudiantado, porque muchas veces Claro. si ellos ya saben inglés, consideran que no necesitan una asignatura de inglés Eso para fines es, eso específicos. es. Entonces, de esa manera sí que pueden ver cómo le es verdaderamente útil a la hora de realizar sus futuros trabajos. Muy bien, pues estamos... Ah, no, Juan Antonio, ¿quieres aportar Sí, algo? ¿Que te he iba a visto que decir una querías hablar? Sí, sí, cosita muy adelante. rápida. Es que justo cuando estaba diciendo Clara, hablando de la importancia de el pensar mientras escribes y mientras tomas los apuntes, me estaba acordando de una charla que vi hace poco de Robert Greene, que es un divulgador de filosofía que me encanta, y le preguntaron por el tema de las IAs y contó una experiencia que tuvo como estudiante en el que le pidieron traducir un texto, no sé si era de latín o de griego antiguo, pero fue una traducción que al parecer le llevó meses hacerla y era muy compleja. Y resulta que cuando se la entregó al profesor se dio cuenta de que le había dado un enfoque completamente erróneo a la traducción. Y dijo una frase que me encantó, que es: la IA me hubiera privado de estar esos meses trabajando en esa traducción y haberme equivocado con ella. Y eso sí me preocupa, el que se está idiotizando cada generación un poquito más y estamos perdiendo algunas oportunidades de pensar que igual no volvemos a tener. Bueno, de eso se ha hablado mucho también, de la dependencia, ¿no? Del alto grado de dependencia, de, ay, no sé cómo hacer esto, pues recurro a una IA que me lo resuelve, ¿no? Sin pensar más allá. Como decíamos antes, esto daría para un debate en sí mismo, el uso de la IA en el aula, pero creo que podemos todos concluir que, pues, que no podemos dejarla de lado y que esa oposición frontal que tienen muchos profesores es bastante errónea, por lo menos a mi modo de ver, y creo que vosotros coincidís por lo que habéis estado diciendo. Pues, si os parece, para finalizar el debate, os voy a hacer una pregunta de un poco resumen de qué idea clave le daríais a los espectadores, a la audiencia, a nuestros compañeros, otros profesores, alumnos, etcétera, sobre el ESP o las lenguas con fines específicos, no necesariamente el inglés. Por ejemplo, Juan Antonio, una idea clave así, como un titular. Vale. Supongo que el titular sería que es muy importante que los profesores se sigan formando, que los docentes se sigan formando, pero para eso quizá también es importante que cierta persona deje de recortarle financiación a la universidad pública, porque entonces es muy complicado ir hacia el Muy bien. camino que estamos hablando aquí. Me encanta esa velada, pero no tan velada, sugerencia de la necesidad de recursos humanos. Mucha IA sí, pero recursos humanos también. O sea, la formación, ¿no? del profesorado, formación continua. Clara, ¿nos puedes dejar una idea clave sobre la enseñanza para fines específicos, las lenguas, perdón, para fines específicos? Sí, yo en esa línea querría animar tanto a profesores como a alumnos a entusiasmarse un poquito más por el inglés para fines específicos. Yo creo que a los docentes a veces les da un poco de miedo y a los alumnos a veces no les motiva lo suficiente, pero creo que con un diálogo abierto ambos podrían lograr aprender los unos de los otros y darse cuenta de que verdaderamente es algo que les va a beneficiar a futuro y creo que verdaderamente habría que intentar darles el valor que tienen en el currículum. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, también al público que nos estará o que nos esté viendo. No sabemos a qué hora se va a emitir,
pero os agradezco mucho vuestra colaboración, vuestra participación y en un futuro a lo mejor tenemos más tiempo para debatir sobre el tema de la IA, no solo en ISP, sino en la enseñanza en líneas generales. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.